Biliares como continuación de hígado. Vamos a mencionar de vías biliares. Lo primero que tengo que entender, como me lo describe J. Moore, es entender qué es un sinusoide. Sinusoide hepático. J. Moore se mete a conceptos fisiológicos e histológicos y describámoslos. De un sinusoide hepático voy a mencionar que está al medio de diferentes triadas o microtriadas portales. Un vasito denominado sinusoide se encuentra al medio de diferentes triadas portales o microtriadas portales. ¿Qué es un sinusoide? Es un capilar. En histología han debido describir vasos capilares, pero que tienen mayor espacio en sus paredes. Estos espacios se llaman fenestraciones. Estas fenestraciones permiten el paso de nutrientes, ya sea en un sentido o ya sea en el otro sentido. ¿Estamos claros? Los sinusoides van a ir a drenar a venas hepáticas. A venas hepáticas. Esos son los sinusoides. Van a ir a drenar hacia venas hepáticas. Voy a tener al lado de los sinusoides a las estructuras funcionales del hígado. Son los hepatocitos. Estos son mis hepatocitos. Los sitios. Muy bien. Esto se llama una microtriada portal. Esto es una microtriada portal. Cuenta con un ramo de la arteria hepática propia, con un ramito de la vena porta, con una vía biliar. Yo, para entender vías biliares, tengo que entender desde este punto. ¿Quién produce bilis? El hígado y las células del hígado. Por lo tanto, los hepatocitos vierten la bilis hacia estos primeros conductillos, en ese sentido. Entonces, hago lo que dice J. Moore. Los primeros conductillos en recibir bilis justamente se llaman conductillos hepáticos biliares. Su nombre completo. Conductillos hepáticos biliares. De los conductillos, la bilis va hacia los conductos colectores, que se llaman conductos interlobuliares. Van hacia los conductos hepáticos interlobuliares. De los interlobuliares van a los conductos colectores. Van y se dirigen a los conductos colectores. Los conductos colectores van y vierten la bilis hacia otros dos conductos. Esto es lo macro, lo que ya voy a poder visualizar en el hígado. Voy a tener dos conductos colectores a ambos lados. ¿Qué lóbulo es este? Lóbulo izquierdo. Conducto hepático izquierdo. ¿Qué lóbulo es este? Derecho. Conducto hepático derecho. Entonces los conductos colectores vierten la bilis a estos que se llaman conducto hepático derecho, y a esto otro se llama conducto hepático del lado izquierdo. Tengo conducto hepático derecho y tengo conducto hepático izquierdo. Salen del hígado y ambos conductos se unen y forman este conducto.
Este conducto se llama conducto hepático común. Este conducto se llama conducto hepático común. Lo mismo de corta. Derecho, izquierdo se unen y drenan hacia el conducto hepático común. El conducto hepático común. Al lado del hígado tengo un saco que permite almacenar bilis. Tengo un saquito. Este saquito se denomina vesícula biliar. Esta es mi vesícula biliar. Al lado del hígado. Y acá tiene su propio conducto. Se llama conducto cístico. Conducto cístico. Entonces digo, el conducto hepático común más el conducto cístico van a formar ¿qué? Van a formar el colédoco. Acá recién voy a tener que se forma el colédoco. ¿Estamos? Conducto hepático común más conducto cístico. Conducto hepático común más conducto cístico. A partir de este punto, esto se llama recién colédoco. Ahí está el colédoco. Entendemos las vías biliares en ese trayecto. Todo origina en esta unidad. La unidad funcional del hígado está dada por los sinusoides hepáticos, que son capilares funcionales que drenan a las venas hepáticas, rodeados de hepatocitos y también de microtriadas portales, con ramas de la hepática, un conducto biliar y ramas de la porta. Entonces los hepatocitos vierten bilis por los primeros conductos, se llaman conductillos hepáticos. Luego los conductillos hepáticos son los conductos que se llaman interlobulillares. Luego de los interlobulillares son los conductos colectores. Luego los conductos colectores, conducto hepático derecho, izquierdo. Los dos se unen saliendo del hígado y forman el conducto hepático común. Y el conducto hepático común más el conducto cístico van a verter la bilis hacia el colédoco. ¿Estamos claros? Bueno, entonces habrá que decirle a los cirujanos, porque los cirujanos, si bien tienen el arte de operar y sacar estructuras, que no solamente sacando, se saca la vesícula, ¿no? De esta manera, se llama colecistectomía, sacar la vesícula. Colecistectomía. Ese es el nombre quirúrgico para sacar la vesícula. Entonces, si le saco la vesícula, ¿el hígado va a seguir o no va a seguir produciendo bilis? Va a seguir produciendo bilis. Hay las vías biliares, no le he sacado la vía biliar. Entonces, si le saco la vía biliar, ¿cuándo va a producir bilis el hígado? Si le saco la vesícula biliar. Cuando consuman algo grasoso, ¿no? Imagínense que el doctor Ayala les invite una parrilladita, chivitas, ¿sí? En su casa, y ustedes vayan y coman. Entonces van a empezar a liberar bilis o no van a empezar a liberar bilis. Para metabolizar pues la grasa que les voy a invitar. Entonces, sacar la vesícula es solamente una solución transitoria, que eso se les quede claro. No es la solución definitiva. ¿Cuál va a ser la solución definitiva? Cambiar los hábitos de este paciente. Por algo ha desarrollado tal vez, o por algo le han sacado la vesícula. ¿Por qué le han podido sacar la vesícula? Van a buscar qué es colangitis. Van a buscar qué es colelitiasis. Por algo le han debido sacar, o por alguna de estas alteraciones le han debido sacar la vesícula. Colangitis y colelitiasis. Entonces, si yo le saco, pero no modifico la conducta del paciente, ¿creen que no va a tener esto? Otra vez cálculos.
pero esta vez puede tener cálculos intrahepáticos, cálculos acá. Y ustedes también van a buscar esa otra denominación que se llama coledocolidiasis. Nos van a buscar qué es colangitis, colelidiasis, coledocolidiasis. Entonces, ¿soluciono con sacarle la vesícula de manera definitiva que no tenga cálculos? No. Pueden desarrollar diferentes cálculos si el paciente sigue yendo a la casa del doctor Ayala y le sigue invitando a visitas. El paciente tiene que hacer un cambio alimentario. ¿Sí? Porque si no, va a seguir formándose cálculos biliares. Entonces, la solución definitiva es un cambio en el estilo de vida. Cuando sacamos la vesícula biliar. Bien, sigamos mencionando entonces características de la vía biliar. Mencionamos primeramente este conducto que se ha formado y lo describe aquí, el colédoco. ¿Qué vamos a describir de colédoco? Primero, tamaño. ¿Cuánto mide el colédoco? De 5 a 15 centímetros, dice Keynes. El colédoco mide de 5 a 15 centímetros de longitud. ¿Bien? ¿Por qué hay la variación? Dice Keynes. Porque el cístico, miren, si se une cerca de donde está el conducto hepático común, el colédoco va a ser largo. Definición para colédoco. ¿O qué es colédoco? Colédoco es la unión, dice, del conducto cístico más conducto hepático común. Eso es colédoco. Por lo tanto, si el cístico no se une a este nivel, si se une más abajo, imagínense acá abajo, ¿dónde va a empezar colédoco? Más abajo, porque Keynes me da una definición. Colédoco es la unión del cístico y el hepático común. Si no hay esta unión, no le puedo decir que es el colédoco. Por eso las variaciones de longitud, dice Keynes. Va a depender en qué punto se una el hepático común con el conducto cístico. ¿Para qué? Para su longitud. Mencionemos relaciones. ¿Dónde se encuentra colédoco? Se encuentra posterior al duodeno. El colédoco va a estar posteriormente al duodeno. ¿Y Keynes me describe que posteriormente al duodeno va a unirse, se une con quién? Con el conducto pancreático principal y forman una ampolla, se llama ampolla de Vater, o también conocida como hepatopancreática. ¿Sí? Entonces ahí está, relación, se encuentra posterior al duodeno y se va a unir con el conducto pancreático principal para formar la ampolla de Vater, o también conocida como hepatopancreática. Bien, ya está colédoco. Arterias. ¿Qué arterias vienen y llegan colédoco? Tengo una arteria, se llama arteria cística. Tengo mi arteria hepática propia. ¿De qué lado? Del lado derecho. Hepática propia del lado derecho. Y otra arteria se llama pancreato duodenal superior, y no se olviden que la parte superior se divide en dos, anterior y posterior. ¿Cuál creen que va? La parte posterior. ¿Por qué? Porque, repito, se encuentra posterior al duodeno. Entonces la arteria pancreato superior posterior es la que va a irritar. Venas drenan
¿Hacia qué vena? La vena pancreato duodenal superior. Algo que aclarar de la vena pancreato duodenal superior. Como está cerca de la unión de la vena mesentérica con la esplénica para formar la aorta, la pancreato duodenal superior dice Penguin que puede tener ambos caminos, o a la vena portal o a la vena mesentérica superior, y lo aclara en diferentes capítulos. La vena pancreato duodenal superior, o en la portal o en la vena mesentérica superior. ¿Por qué? Por proximidad. La mesentérica está cerca. Se une con la esplénica, forma aporta. Entonces puedes drenar a una o a la otra. Nódulos linfáticos. Tengo mis nódulos linfáticos císticos. Tengo mis nódulos linfáticos omentales. ¿Recuerdan el orificio omental para la bolsa omental? Delimitado por ligamento hepatoduodenal, la vena cava, ¿sí? Y el borde del hígado. Entonces, tengo nódulos císticos y nódulos omentales justo cerca de ese orificio, el orificio omental. Entonces ahí están mis nódulos císticos, mis nódulos omentales. La inervación de colédoco la voy a dar cuando esté describiendo vesícula biliar, o al final de vesícula biliar. Hablemos de esta otra vía biliar que se conoce como vesícula biliar. ¿Qué característica de la vesícula biliar? Primero, tamaño. Mide de 7 a 10 centímetros. La vesícula biliar mide de 7 a 10 centímetros. ¿Cuánta bilis almacena? Almacena 50 ml de bilis. El hígado produce bilis. La vesícula parece el gotero de los sueros. ¿Alguna vez han visto un equipo de suero? O colocarle suero a un paciente. Viene el suero, viene la tripa del suero, y en la tripa del suero hay una parte dilatada, se llama gotero. El gotero permite dosificar el suero. Ustedes van y pueden soltar el gotero y que vaya el suero como quieran, a caída libre. Lo mismo con la vesícula biliar. Es para liberar la bilis de manera controlada y lenta. Para eso sirve la vesícula biliar. Almacena 50 ml y dosifica la bilis. Dosifica la bilis. Ayude. Bien, ya está. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto almacena? Vamos a ver relaciones según las porciones que tiene la vesícula biliar. ¿Cuál es una de las porciones? Acá tengo F. F es fondo. Esa partecita de la vesícula biliar se llama fondo. ¿Sí? El fondo de la vesícula biliar se relaciona con el noveno cartílago costal. Cartílago costal. ¿De qué lado? Derecho. Se encuentra inferior, entonces inferior al noveno cartílago costal derecho, fondo. Hay algo que van a buscar. Se llama cómo encontrar al punto de Murphy. Encontrar al punto de Murphy para realizar el signo de Murphy. ¿Cómo puedo encontrar al punto de Murphy? Es un trabajo que van a completar. ¿Y para qué me sirve el punto de Murphy? Yo ya directamente lo voy a hacer. Agarro de tantas veces de realizarlo y parto. ¿Sí?
Yo ya lo estoy haciendo. Entonces, si el paciente tiene dolor, Murphy positivo. Si no tiene dolor, Murphy negativo. El signo de Murphy indica inflamación de la vesícula biliar. Si el paciente viene con dolor en el hipocondrio derecho, ¿sí? Y además de eso, le palpo Murphy positivo, entonces, ¿va a tener o no va a tener dolor el paciente? Va a tener dolor, ¿no? Si está inflamada la vesícula biliar. Entonces ustedes lo que tendrán que hacer es buscar cómo encontrar el punto de Murphy para poder realizar el ciclo. Yo ya he hecho más de 1000 veces, así que directamente, automáticamente hago. Ustedes tendrán que trazar una línea anatómica, ¿qué línea? Entonces, para encontrar el punto de que coincide justamente a palpar el fondo de la vesícula biliar. ¿Sí? Pueden palpar el fondo de la vesícula. C traduce cuerpo de la vesícula biliar. El cuerpo, dice, se encuentra anterior ¿a quién? A la primera porción del duodeno. ¿Cómo se llama? Se encuentra anterior a la porción superior del duodeno. ¿La primera porción se llama o no se llama superior? Entonces, se encuentra anterior a la porción superior del duodeno. Tenemos otra porción de hasta fondo, cuerpo. A esto lo vamos a llamar cuello. Cuello. Voy a tener otra C y va a ser cuello. ¿Qué voy a tener en cuello? Una válvula. ¿Recuerdan la válvula ileocecal? ¿Qué es la válvula? Despliegue de glucosa rodeando el orificio ileal. Lo mismo acá. Alrededor del cuello entonces encontramos una válvula. Se va a llamar válvula en espiral. Espiral. Esta válvula es la que ayuda a dosificar la bilis. Luego del cuello vamos a tener este otro conducto. Se llama conducto cístico. Esto es el conducto cístico. Dice, el conducto cístico mide cuánto. Si yo voy y dibujo un conducto cístico normal en promedio, hace esto hace el conducto cístico. Este es un conducto cístico normal o en promedio. Mide, dice, de 3 a 4 centímetros. De 3 a 4 centímetros. Ya que está mencionando vesícula biliar, conducto cístico, Keigur habla de algo muy importante que se habla en cirugía de Schwartz, Michan, anatomía de Testruz, Fourier, se llama triángulo cisto-hepático, o también conocido como de Calot. Triángulo cisto-hepático o de Calot. Sí o sí, pregunta de cirugía. Entonces, encontramos un vasito acá. Miren. Acá está. ¿Vemos el área triangular o no nos imaginamos el área triangular? Entonces, para imaginarnos el área triangular, mencionamos límites del triángulo. Límites. ¿Cuáles serán los límites? Dice, el conducto cístico, el conducto hepático común, conducto hepático común, más el borde hepático. No va a faltar algún estudiante que se crea muy listo y que lo quiera googlear esto y me diga, doctor, no, el conducto o el triángulo cistohepático de Calot está delimitado. ¿Por qué? Si ustedes googlean, el Google me va a dar la respuesta entre los libros.
No me va a dar una respuesta comercial o la respuesta que haya sido programada en esto de la inteligencia artificial. Pero nada más. No me va a ahondar en conocimiento. Diferentes libros, repito, me dicen ¿para qué sirve el triángulo? ¿Cuál es la función que tiene el triángulo cistohepático de Calot? Sirve para encontrar a la arteria cística. A la arteria cística. Para eso sirve el triángulo de Calot, para encontrar a la arteria cística. Ahora, si ustedes googlean, la primera respuesta que sale es completamente irracional a lo que dicen los libros. ¿Por qué? Porque dice Google, el borde de la arteria cística, más el conducto cístico, más el conducto hepático común, forman el triángulo de Calot. Si tomo eso que dice Google, no está correcto. Entonces, todo lo que han hecho Shoah y los cirujanos, que dice, ¿para qué sirve? Para encontrar a la arteria. Entonces, me sirve para encontrar a la arteria. La arteria no será parte de uno de los límites del triángulo de Calot. ¿Sí? Entonces, eso tengo que diferenciar entre lo que es información del libro y lo que es información del Google. Entonces, estamos hablando de límites: el conducto cístico, hepático común y el borde del hígado. Borde del hígado, hepático común, conducto cístico. ¿Se forma o no se forma un triángulo? Ese es el triángulo de Calot. ¿Qué hay al medio? ¿Qué he encontrado? La arteria cística. Ojo, que en la mayoría de las veces sí está la cística en el Calot. Pero Kay Moore también me dice, existen anomalías, igual que la posición del apéndice, donde no, en muchos individuos, podemos encontrar la arteria cística en el triángulo de. Repito, esta posición es de un 80% en frecuencia. 80%. Y un 20% será que la arteria no está en el triángulo de Calot. ¿Hasta acá se ha entendido este conducto cístico? ¿Sí? Las partes. Bien. ¿Qué más vamos a describir? Ahora sí vamos a describir las arterias, venas y nervios, la vesícula y el conducto cístico. ¿Quién irriga a la vesícula biliar? ¿Quién irriga? Irrigación de la vesícula biliar. Una arteria cística. Arteria cística. Rama de la hepática propia derecha, que le da rama de la arteria hepática propia, ¿de qué lado? Derecha. Bueno, drenaje venoso, venas. Algo interesante dice Kay Moore de las venas. ¿Recuerdan que en el hígado está la fosa de la vesícula biliar? ¿Sí? ¿Han visto en el hígado la fosa? Por lo tanto, está muy pegada al hígado o no está muy pegada al hígado. Por eso, cuando hablan de venas, Kay Moore me dice, las venas del fondo y del cuerpo van de manera directa a las venas sinusoidales del mismo hígado, porque está pegada la porción de fondo y cuerpo. Ahora, las venas del cuello y las venas del conducto cístico, ¿no?, van hacia las venas císticas. La vena cística drena en la vena porta del lado derecho. Uy, ¿qué pasa? No hemos visto porta derecho. Cuando la vena porta llega al hígado, justo cuando la vena porta llega al hígado, también se divide en una rama derecha y en una rama izquierda. Entonces la vena cística drena hacia la vena porta de derecha. ¿Estamos? Nódulos linfáticos. Tenemos los nódulos císticos. Los nódulos císticos drenan la linfa hacia los nódulos hepáticos. Los nódulos hepáticos drenan la linfa hacia los nódulos celíacos. Inervación.
¿Qué digo de la inervación? Digo lo siguiente. La inervación de las vías biliares, porque recuerden que en Coledo no hemos mostrado, la inervación está dada por el plexo celíaco. Hasta ahí me termina Keimur la información. Está dada por el plexo celíaco. Pero lo que no me menciona es que el plexo celíaco da origen. Yo ya sé que el plexo celíaco tiene fibras simpáticas y parasimpáticas, hay que recordar. Entonces este plexo celíaco da origen al plexo hepático. Plexo nervioso hepático. Bien, ahí está el plexo nervioso hepático. Pero incluso las fibras parasimpáticas y simpáticas no son los responsables directos de la motilidad de la vesícula biliar, ni de tampoco la secreción. ¿Quién es responsable entonces de la secreción y de la motilidad de las vías biliares? Eso es duodeno, no se olviden. ¿El coledoco llega o no llega al duodeno? Llega. ¿Se une con qué conducto? Pancreático principal. Ahí está el conducto pancreático principal. Y forman la ampolla hepatopancreático de Vater. ¿Sí? Entonces digo lo siguiente. Cuando viene grasa de la alimentación, esa facilita que les invita el doctor Ayala, ojalá algún día. Aunque no crean, siempre les he dicho algo. Si en algún momento se gradúan y se acuerdan de mí, yo encantado voy a usar una maravilla. ¿Saben cuántas veces me ha pasado en 15 años? Ninguna. Ya. Ya voy haciendo 15 años lo mismo propuesto. A ver. Entonces ahí está. No se la creen. Van a pasar a tercer semestre. En décimo. Hola, por obligación. Pero bueno, yo sí los recuerdo, me diría. Entonces, la grasa pasa al duodeno, y el duodeno tiene células que producen esta hormona. Se llama la CCK. La CCK es la colecistocinina. Esa es la colecistocinina, la CCK. Entonces, como el duodeno produce esta hormona, ¿a dónde se absorben los vasitos sanguíneos o los nutrientes del duodeno y yeyuno e hilo? ¿Se van o no se van hacia drenar hacia la vena porta? Todos van a terminar hacia la vena porta, ya sea hormonas, nutrientes, ¿no? ¿La porta dónde va a ir? ¿Va a ir o no va a ir al hígado? Y va a llevar esta hormona. Junto, después de realizar la absorción, va a venir CCK. Y CCK va a ir acá. CCK estimula la producción y la secreción de la bilis. Esta es la que estimula la producción y secreción de la bilis, la colecistocinina. Miren, repito, las células del duodeno han producido la colecistocinina y estas han sido reabsorbidas o absorbidas a la vena porta. La vena porta lo lleva al hígado. En el hígado se produce la bilis. Entonces la CCK estimula la secreción de bilis y que las vías biliares se contraigan y viertan bilis al duodeno. ¿Estamos cómo funciona? ¿Sí? Bueno, entonces ya tengo venas, nódulos linfáticos, inervación, plexo nervioso. Pero el responsable de la motilidad y secreción es hormonal. Además de hacer signo de Murphy, coledocolitiasis, coleritiasis, colangitis, van a hacer segmentación hepática. Además de esto, lo que les digo, van a hacer segmentación hepática. ¿Estamos? Van a hacer segmentación hepática. Y con eso hemos acabado hígado.
¿Qué empezamos? Riñón. Y empezamos con lo que nos describe Keimur del riñón. Primero, las características de situación y fijación. Lo primero que habla de riñón, antes incluso que de función Keimur, es hablar de la fijación. Y me dice, hay estructuras que fijan los riñones. La primera estructura de fijación se llama la cápsula adiposa, o también conocida como grasa perirenal. La segunda estructura de fijación se llama fascia renal. Y la tercera, más afuera, se llama cuerpo adiposo, o también llamada grasa pararrenal. Grasa pararrenal. Bien, tengo estas tres estructuras de fijación. Esquematizo mis riñones. Riñón lado derecho, riñón lado izquierdo. Mismo tamaño, diferente posición, mismo tamaño, diferente posición. Bien, ahí está el riñón derecho izquierdo. Quiero que entiendan la grasa, la primera. Esta es la número 1, la más interna, si quieren. Cápsula adiposa o grasa perirenal. Miren cómo Keimur dice, la grasa invade el seno renal. Esta depresión se conoce como seno renal. Invade el seno renal y cubre al riñón. En la parte lateral, anterior y posterior, solo es una delgada capa. En el seno renal es donde más grasa se acumula. Luego voy a tener y voy a graficar mis glándulas suprarrenales. La del lado derecho tiene forma triangular. La del lado izquierdo tiene forma de semiluna. Ahí está la forma de semiluna. ¿Sí? Entonces con azul grafico al número 2, que es la fascia renal. Miren lo que hace la fascia renal. ¿Envuelve al riñón o no envuelve al riñón con su grasita? Con la grasa perirenal, ¿no? Está envolviéndolo al riñón con la grasa perirenal. Acá está formando un tabique. Solo un tabique. Pero la misma fascia renal es la que está envolviendo a la glándula suprarrenal. ¿Estamos? Repito, la misma fascia renal es la que está envolviendo a la grasa perirenal, y la misma fascia renal envuelve a mi glándula suprarrenal. Glándula suprarrenal. ¿Qué es? Glándula suprarrenal. Bien. Algo interesante dice Keimur de la fascia renal. Luego de envolver a la glándula suprarrenal, la fascia renal se continúa con la fascia diafragmática. Esta es la fascia diafragmática. Esta es mi fascia diafragmática. Entonces dice, la fascia renal lanza tabiques de tejido de colágeno, algunas fibras elásticas que van y atraviesan y se dirigen a la fascia diafragmática, con la cual se continúa. Pero sigue siendo la fascia renal. ¿Sí? La fascia renal como tal ha ido ya formando. Segunda envoltura. Tercera envoltura. Quiero que vean que alrededor del riñón existe grasa. Se le va a llamar grasa pararrenal o cuerpo adiposo. Está envolviendo incluso a las glándulas. ¿Recuerdan alguna vez cómo han visto corazón en la pieza anatómica? Primero estaba envuelto de grasa. Hemos separado la grasa, recién estaba el pericardio fibroso. Hemos cortado el pericardio fibroso, recién estaba el pericardio visceral y el corazón.
¿sí? Pero estaba toda esta grasa primero. ¿Qué más del cuerpo adiposo? Todos estos tres dan fijación al Señor. Fijan al Señor. Volvemos en breve. Entonces, si vemos que la grasa es fijación del riñón hacia la pared posterior, hay algo que les pasa a las personas que sufren de anorexia, por ejemplo. ¿Les han visto a las personas anoréxicas? No tienen grasa por ninguna parte. Entonces, ¿qué puede pasar? No tienen grasa ni afuera ni adentro. Han visto que incluso el mesenterio necesita grasa. Tiene grasa. El riñón necesita grasa. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar si no hay grasita? Y estamos hablando que es fijación. El riñón se va a caer. Y ese descenso del riñón se llama tosis renal. Una de las causas es la pérdida de grasa. De esto que se llama tosis renal. ¿Sí? ¿Dónde creen que colocan el órgano trasplantado? El riñón trasplantado. Se lo vuelven a poner otra vez a su lugarcito, a donde le trasplantan. ¿Creen que le van a suturar la grasita? Su fascia renal, su grasa perirenal, otra vez. No. Pero han visto un espacio en la fosa ilíaca derecha, muchos de ustedes. El riñón trasplantado se coloca ahí, en la fosa ilíaca derecha. Le queda cerca la arteria ilíaca, la vena ilíaca, y más aún, le queda cerca la vejiga. Y no necesito hacer malabares, ¿sí? Para fijar ese riñón otra vez al paciente que va a recibir el riñón, ¿no? Entonces, la mejor técnica será colocarle en la fosa ilíaca. Ahí se coloca el riñón. Bueno, pero no es lo único que fija el riñón. ¿Qué más fija el riñón? Voy a tener entonces acá arterias. Miren, a este lado está la arteria, hacia el lado izquierdo, la triple A. Y hacia el lado derecho, ¿quién está? La vena cava inferior. Ahí está la vena cava inferior. No nos olvidemos que acá, venas renales, acá igual, venas renales. Acá van a venir arterias, igual, arteria renal, ¿sí? Arterias venas. Los vasos sanguíneos también fijan riñón. Vasos sanguíneos también fijan riñón. Lo primero a describir después de fijación, ahora sí es función. ¿Qué función cumple el riñón? La filtración de la sangre. Hay una unidad funcional, se llama nefrona. Entonces, ¿cómo está compuesta una nefrona? Voy al concepto de histología, glomérulo, y al concepto de fisiología. Arteria aferente, arteria eferente. Acá el túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, túbulos contorneados como tal. Este túbulo colector, este es el túbulo colector proximal. La sangre viene por las arterias aferentes. Acá está aferente y este es eferente. Acá se filtra la sangre. 90% de las estructuras formes y líquidas de la sangre se filtran en el riñón. Así, 90 sale casi todo, ¿no? Del glomérulo al túbulo colector sale todo. Y el túbulo proximal vuelve a reabsorbe casi el 80% que ha entrado en el túbulo proximal. ¿Sale para qué? Para que lo vuelva a ser reabsorbido lo que es importante para el cuerpo. Lo que no, se va a quedar en la orina y se va a eliminar del cuerpo. Entonces este proceso se llama filtración de la sangre. Es la filtración de la sangre. Bien, además de la filtración de la sangre, ¿qué creen que hace el riñón? Produce hormona. 2. Renina, para el sistema renina, angiotensina, aldosterona y eritropoyetina. Produce renina y eritropoyetina. Eso hace el riñón. Filtra y produce.
Ahora sí, situación. ¿Dónde se encuentra situado el riñón? Situación. Es primeramente un órgano retroperitoneal. Retroperitoneal. Está entre T12 y L3. Para entender esta posición o esta situación del riñón, vuelvo a esquematizar mis riñones. Esto me ha servido para entender las envolturas. Vuelvo a esquematizar. Y digo riñón derecho. Y acá tengo riñón izquierdo. Notan que el riñón izquierdo está más arriba que el derecho, ¿no? ¿Por qué? Por una masa que hay en el lado derecho, el hígado. Entonces, el polo superior del riñón derecho sí está a la altura de T2. ¿Quién está más abajo? Ah, está el riñón derecho. Esto es izquierdo y esto es derecho. El polo superior, repito, el polo superior del riñón izquierdo está a la altura de T2. Y del lado derecho, este es el que llega hasta L3. ¿Entienden esta posición? T12, L3. ¿Qué más en relación a los riñones? Ya está situación. Relaciones. Vamos con otros aspectos muy importantes denominados relaciones. ¿Cuáles son las relaciones del riñón? Voy a decir, tengo relaciones posteriores. ¿Cuáles van a ser las relaciones posteriores del riñón? Posteriormente al riñón encontramos en ambos, derecho e izquierdo es lo mismo. Encontramos las mismas estructuras. Dice músculo diafragma, músculo diafragma, músculo psoas, músculo cuadrado, ¿lado qué? Lumbar. Pondremos el apellido del psoas, es el mayor, también hay el menor. Músculo diafragma, músculo psoas mayor, músculo cuadrado lumbar. Vasos y nervio subcostal. Vaso y nervio subcostal. Repito, relaciones posteriores, riñón derecho, izquierdo. Músculo diafragma, músculo psoas mayor. Músculo cuadrado lumbar, venas y nervios subcostal. ¿Qué más está detrás del riñón? Las ramas de L1. ¿Cuáles son las ramas de L1? Mi nervio ileo inguinal y mi nervio ileo hipogástrico. Mi nervio ileo inguinal y nervio ileo hipogástrico. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien, ahí está mi nervio ileo inguinal, mi nervio ileo hipogástrico. Relaciones anteriores. ¿Quién se encuentra anterior al lado derecho? El hígado y el colon. ¿Qué colon? Ascendente. El hígado y el colon ascendente. Anterior derecho. Anterior izquierdo. Tengo estómago. ¿Está o no está estómago delante del riñón? Está anteriormente estómago, páncreas, vaso, yeyuno y el colon. ¿Qué colon? Descendente. ¿Estamos con las relaciones del riñón? ¿Sí? Muy bien. Vemos algunas características de otra glándula que se apoya y está en relación al riñón. Se llama glándula suprarrenal. Hablemos entonces de la glándula suprarrenal. Primero, función. Dos funciones porque tiene dos orígenes embriológicos diferentes. ¿Cuáles son los orígenes embriológicos diferentes? Una parte que se llama la parte de la corteza y otra parte que se llama la médula. Tienen y producen hormonas diferentes. La corteza produce una hormona, el estrés, ¿cómo se llama? Cortisol. Y produce también andrógenos.
¿La médula qué produce? Adrenalina. El cortisol es producido en reacciones de estrés y miedo. ¿Sí? Entonces, muchas veces en situaciones de estrés se libera cortisol. En pocas cantidades y en el ciclo circadiano que se tiene que liberar, lo normal que es en el ciclo circadiano, justo a las primeras horas de la mañana se libera cortisol, de manera normal. Pero si una persona se estresa, libera cortisol todo el tiempo y el cortisol hace daño, ¿sí? Genera mayor oxidación celular, ¿sí? Genera deterioro del metabolismo de muchas células. Tengo compañeros de la universidad que parecen de 60 años, son médicos, pero no aparentan su edad, están desgastados. Ustedes ya están en segundo semestre. Un consejo, ustedes ya han pasado por algo han pasado de primero a segundo. Han agarrado y tienen la dinámica de estudio. Ya saben cómo estudiar. Lo que les voy a aconsejar es cómo relajarse. Busquen relajarse. Busquen no producir mucho cortisol. Los estudiantes de medicina son los que más se estresan. Pero si saben cómo funciona su cuerpo, saben qué produce su cuerpo, y son los que más se estresan. Entonces, repito, el cortisol, si ustedes siguen un camino de estrés y no buscan momentos de relajación, música, videos, no saturen su mente, denle un espacio a su mente. Está bien, esto es su vacación, les gusta, pero así como han aprendido a encontrar una técnica que les está sirviendo, igual busquen una técnica para relajarse. Algunos ejercicios físicos, ¿sí? Danza con una dinámica de ejercicios rápida y sencilla, 30 minutos para relajarse. Escuchar música, ver una película, salir, jugar uno, lo que quieran. Pero ya también busquen el otro camino, porque si no van a estar como mis compañeros. Y a sus 60 años, no a sus 60 años digo, a la edad que tienen, van a aparentar de 60 años. Entonces no está bien. Mañana pasado ya van a estar más allá que acá, ¿no? Entonces no necesitamos eso, no necesitamos arriesgar nuestra salud para dar salud. Solo necesitamos encontrar un punto de equilibrio. Ya tenemos el de estudio. Ahora equilibremos en algún momento de poder despejar. Pero un momento de despejarnos, tampoco vayan a despejar todo el tiempo, ¿no? Están en buen camino. Ahora, solo necesitan no liberar mucho de esto. Hay una hormona que contraataca el cortisol, la oxitocina, la hormona del amor. Es la hormona del amor. Los seres humanos sentimos afecto de una u otra manera, con seres queridos, amigos, enamorados, esposa, esposo, ¿sí? Hijos, hijas. Entonces liberamos la oxitocina y contrarresta los efectos del cortisol. ¿Sí? Entonces ahí la característica, ¿no? Tenemos algo que contrarresta esta característica del cortisol, que no solo se libera el estrés, también el miedo intenso. Bueno, una pequeña glándula, miren qué insignificante era esta glándula, la hemos graficado acá de forma triangular, acá de forma semilunar. Vayamos a mencionar, hemos descrito forma, del lado derecho es triangular, del lado izquierdo es semilunar, lunar. Las relaciones que tiene varían de la misma manera. La del lado derecho se encuentra anteromedial a la vena cava. La del lado derecho tiene las siguientes relaciones: anteromedial a la vena cava inferior. Grafico la vena cava inferior y miren, está anterior y medial a esta vena. La vena cava inferior. Esta, la del lado derecho, se encuentra relacionada medialmente con la aorta abdominal.
medial está la AAA, la arteria aorta abdomen. Esas son una de sus relaciones. Otras relaciones que tiene. La suprarrenal derecha, estamos con la suprarrenal, por ejemplo. Anteriormente también tiene relación con el hígado, pero ya no con el colon, porque está más arriba, ¿no? Lo mismo, en el lado izquierdo se relaciona con algunas que comparten con el riñón. Por ejemplo, estómago, vaso, páncreas, pero ya no se relaciona con yeyuno, con el colon descendente, porque está más abajo, ¿no? Entonces estas son las relaciones de la suprarrenal. Bien, ¿qué más en relación a la suprarrenal? Mencionamos otros, se llaman vías urinarias. Vías urinarias. Para hablar de las vías urinarias voy a explicarles lo mismo que está en su libro. De afuera hacia adentro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy y explico vías urinarias? Voy y explico graficando un riñón. Miren un riñón entonces. Acá está un riñón en ejemplo. ¿Sí? Tengo esto, se llama pelvis renal. Y luego de la pelvis renal tengo esto, se llama ureter. Esto es el ureter. ¿Sí? Entonces, para entender las vías urinarias, repito, voy de afuera hacia adentro. Lo primero que tengo es ureter. Luego de ureter tengo otro, se llama pelvis renal. Pelvis renal. Ureter número 1. Pelvis renal número 2. Número 1, 2. 3. La pelvis renal se divide en esto. Se llaman cálices mayores. La pelvis renal se divide en cálices mayores. 3. Estos son los cálices mayores. 4. Acá voy a tener esto que se llaman cálices menores. Estos van a ser los cálices menores. 4. Voy a tener cálices menores. Entonces el 4. Luego voy a tener una parte terminal de estructuras que tienen esta forma en la corteza renal. Se llaman pirámides. Y las pirámides tienen papilas renales. Entonces, después de los cálices menores, tengo papilas renales. Luego de las papilas renales, recién tengo papilas renales. Luego de las papilas voy a tener las pirámides renales. Renales. Voy a tener las pirámides renales. La producción de orina es como sigue. En las pirámides van a estar mis túbulos contorneados, mis túbulos colectores. Entonces, aquí se produce la orina en este sentido. En este sentido. La orina va de las pirámides a las papilas. De las papilas a los cálices menores. De los cálices menores a los cálices mayores. De los cálices mayores a la pelvis renal. De la pelvis renal hacia el ureter. ¿Quedó claro? ¿Sí? Hemos explicado estructuralmente de afuera hacia adentro y luego de adentro hacia afuera. Aquí se produce orina. Entonces la orina viene en este sentido: pirámide renal, papila, papila, cáliz menor, cáliz mayores, pelvis renal, ureter. ¿Quedó claro con las vías urinarias? La siguiente estaremos hablando del tamaño, arterias venas. ¿Sí? Muy bien. Solo hasta las 5. Mandan si tienen clase, el otro grupo creo que tiene alguna materia. El 2-1, el 2-2. El 2-2 quiere conmigo. El 2-1 ¿qué tiene? Nada.
Van a volver tipo 5 menos cuarto. Voy a entregar ahí 10. ¿Okay? Licenciado. 5